Hola, buen día. Soy la doctora Alejandra Macías Baiman y voy a revisar con ustedes el tema de alergia a alimentos. Les quiero comentar un caso que es de la vida real. Es un paciente que me tocó cuando yo era residente de pediatría y es un masculino de 9 meses que no tiene ningún antecedente relevante y llega un miércoles 3 de la mañana a urgencias porque está amarillo. Eso fue lo que refieren los papás. Al hacer el interrogatorio, pues no había nada que llamara la atención, simplemente el hecho de que estaba amarillo. Yo creo que el primer pensamiento de todos pues es que es una hepatitis, ¿verdad? Es una edad en la que no tendría por qué tener otro motivo para verse amarillo. Entonces le tomamos exámenes y nuestra sorpresa fue que las pruebas de función hepática estaban normal, pero la biometría tenía una hemoglobina alrededor de 6 y esto pues ya nos preocupó. Afortunadamente le pedimos un parcial de orina y encontramos hemoglobinuria. Entonces, ¿qué se les ocurre? ¿Qué podemos pensar? Les recuerdo que es la clase de alergia a alimentos, entonces hay que pensar qué alimento pudo consumir este niño y provocarle esta reacción. Y bueno, seguramente ya la mayoría de ustedes lo pensó, lo que él comió por primera vez en su vida fueron habas y lo que tenía en realidad, ya visto a la luz del día, pues no estaba amarillo, estaba pálido, un bebé muy moreno y sí, no tenía ictericia escleróticas, ningún cambio en su patrón de evacuaciones ni en la orina. En realidad lo que tenía era una anemia hemolítica por el consumo de las habas. Y el defecto de él es una deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. La evolución para él fue buena, finalmente se pudo ir a su casa, pero la recomendación que le tuvimos que dar es que obviamente no vuelva a comer habas, pero también que evite todos aquellos medicamentos que usan la vía de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Aquí en la diapositiva pueden ver que va desde antibióticos, antihipertensivos, antiinflamatorios no esteroideos. Es importante para estos pacientes respetar esta restricción para que no vuelvan a tener otro proceso de hemólisis. Entonces tenemos que una reacción adversa a alimentos va a ser cualquier respuesta clínica normal a un alimento o bien a los derivados que pueda tener, a los aditivos que se le pueden agregar al alimento, y ya sea porque se ingiere, se inhala o tenemos algún contacto con ellos. Entonces, tenemos que las reacciones adversas pueden ser tóxicas. Nos queda claro, ¿verdad?, que hay alimentos que pueden estar contaminados o en mal estado, y bueno, esto no es que seamos alérgicos, simplemente pues es una respuesta de intoxicación. Dentro de las no tóxicas tenemos las respuestas que no son mediadas inmunológicamente, como los defectos enzimáticos, que sería el caso de este paciente, donde hay una deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Pero el defecto enzimático que más comúnmente presentamos con los alimentos es la intolerancia a la lactosa. Esto es común, vamos perdiendo la lactasa en la superficie de las vellosidades y eso nos vuelve intolerantes a los productos lácteos. Pero también podemos presentar reacciones farmacológicas. Hay alimentos, por ejemplo, que contienen grandes cantidades de ácido acetilsalicílico y cuando el paciente los consume y es sensible al ácido acetilsalicílico, pues va a tener una reacción al alimento. O la respuesta que tenemos, por ejemplo, a la cafeína o a la capsaicina que viene en el chile. Esas serían las no mediadas inmunológicamente. Dentro de las mediadas inmunológicamente tenemos las respuestas inmunes adaptativas, que pues siempre la que más nos preocupa es la respuesta tipo 1, que está mediada por IgE. Y podemos tener respuestas mixtas donde participa tanto la IgE como las células. A veces no es muy fácil reconocer cuando el mecanismo es 2 o 3. El tipo 4 de la clasificación de Helicums es un poquito más fácil de identificar, sobre todo porque nos da manifestaciones bajas de tubo digestivo. Y hay respuestas inmunes innatas a los alimentos que pueden estar mediadas por el complemento, por receptores tipo TOL o por algunas células inmunes. No es tan común como las alergias respiratorias. Se calcula que en niños va de un 6 a 8%, en menores de 3 años, de 2 a 3 en la población pediátrica en general y solamente un 2% en adultos. O sea, realmente no es tan común. Se hizo un estudio en Europa, se denominó Europreval, y ellos encontraron que cuando los papás reportaban cuántas reacciones a alimentos tenían sus hijos, pues era muy amplio el rango, iba hasta desde un 5 hasta un 30%. Y se ha demostrado un ligero predominio en el género masculino. Prácticamente cualquier alimento puede provocar reacciones alérgicas. Se han descrito más de 160 alimentos como responsables de una reacción alérgica, pero los que producen el 90% de las reacciones van a ser los frutos secos, como el cacahuate, la nuez,
la leche y todos sus derivados, el huevo, el trigo, la soya, el pescado y los productos de mar, mariscos y moluscos. En México se hizo la versión mexicana del Europreval, que es el Mexipreval, y ellos encontraron en orden decreciente que lo más común fue la leche, después frutas, huevos, cereales, mariscos, verduras, frutos secos y pescado. Pero como podemos ver en esta diapositiva, esto es muy variable según la región. Estos son 2 estudios que se hicieron en el Centro Regional de Alergia. En el del lado izquierdo corresponde al 2009, el del lado derecho al 2013. Próximamente lo actualizaremos. Y vemos que en el 2009 los lácteos pues sí fueron la principal causa o las que tuvieron pruebas positivas con mayor frecuencia en nuestro centro. Y el cacahuate dentro de estos alimentos fue la más baja. Pero, ¿qué sucede? Algunos años después, 4 años después, el queso sí está arriba, pero el cacahuate sube, ¿sí? Que había estado con un porcentaje del 5%, pues llega a un 13%. Esto nos dice pues que es algo variable, que depende muchas veces de la moda, de la cultura, de las situaciones. Nuestra alimentación es un reflejo de la cultura y esto también se refleja en la positividad de las pruebas cutáneas. Entonces, una vez que tenemos la sospecha de que un paciente puede tener una alergia mediada por alimentos, debemos considerar varios factores para poder establecer el fenotipo de este paciente. Debemos considerar cuál es el alérgeno, si es de origen animal o es de origen vegetal, si se tolera en su forma horneada o de ninguna manera lo puede tolerar, porque puede haber diferencias, sobre todo con huevo, leche y trigo, y algunas frutas que el paciente sí las puede tolerar cuando están horneadas. Si la ruta de exposición fue a través de la ingestión, que sería lo más común, pero también puede ser por inhalación o incluso a través de la piel. Si es una sola reacción o reacciona a múltiples alérgenos. Si estamos viendo en realidad una reactividad cruzada o en realidad si es alérgico a varias cosas. Y si hay un umbral o no. Realmente los umbrales hablamos de microgramos, o sea, es decir, que a lo mejor una persona tolera un cacahuate pero no tolera 9. Difícilmente vamos a encontrar un umbral de seguridad como para decirle a un paciente, puedes comer esta cantidad y si te pasas va a tener una reacción, porque realmente los límites son muy estrechos y sería muy poco ético, ¿verdad?, darle esta esperanza al paciente de que puede comer una cierta cantidad. Cuando hablamos de la historia tenemos que establecer si su inicio fue temprano en la vida o fue más tardío, si las reacciones se presentan de forma inmediata o tardan varias horas en presentarse, si son leves, si se acompañan de síntomas en la cavidad oral, que es lo que se conoce como el síndrome de alergia oral, o si ha tenido reacciones graves como la anafilaxia. También saber cómo ha evolucionado, si se le quitaron los síntomas o han persistido, si tiene comorbilidades, sobre todo enfermedades alérgicas como rinitis, asma, dermatitis atópica, si hay cofactores como el ejercicio, el uso de medicamentos como antiinflamatorios no esteroideos o el consumo de alcohol o estrés, por ejemplo, a veces asociado al jet lag después de viajar o situaciones que pongan al paciente en por ejemplo, infecciones. Hay características demográficas que se deben considerar, ya dijimos el género, también la raza, sobre todo tratando de entender qué es lo que el paciente come, si hay antecedentes de inmunodeficiencia o incluso, aunque parezca raro, el trasplante de hígado. Se ha demostrado que las personas que son donadores y que tienen alergia pueden heredarle también o transmitirle esta alergia a la persona que recibe el órgano. Y idealmente, pues, hacer un enfoque molecular para tener la idea más precisa de cuál es exactamente la proteína que provoca la reacción. Entonces tenemos la urticaria y el angioedema, junto con la urticaria por contacto, que serían las principales manifestaciones de alergia a alimentos mediada por IgE. La sistémica, pues evidentemente la más grave es la anafilaxia. Hay también una anafilaxia inducida por ejercicio, que es dependiente de alergia a alimentos. Dentro de las gastrointestinales, las que son mediadas por IgE son sobre todo las manifestaciones altas, como el síndrome de alergia oral, que va de la mano con la sensibilización a pólenes, y los síntomas gastrointestinales inmediatos. Y de las respiratorias, que son más comunes en la edad pediátrica, tenemos la presencia de rinitis alérgica y asma. Las reacciones mixtas, en donde van a participar tanto la IgE como las células. Y de esto el principal representante dentro de las manifestaciones cutáneas es la dermatitis atópica, pero también tenemos manifestaciones gastrointestinales altas como la esofagitis eosinofílica, la gastroenteritis eosinofílica y la gastroenterocolitis eosinofílica alérgica. Dentro de las no mediadas por IgE tenemos las manifestaciones bajas, como son la enterocolitis, la proctocolitis y las enteropatías, todas ellas inducidas por proteínas de
de los alimentos, y la enfermedad celíaca, que es un caso particular. De las cutáneas tenemos la dermatitis por contacto y la dermatitis herpetiforme, y de la respiratoria solamente tenemos la hemosiderosis pulmonar o el síndrome de Hainer. Les quiero presentar otro caso. Este es un masculino, es un lactante mayor de 18 meses que acude porque presenta sibilancias después de ingerir una barra de cereal. La mamá dice que esto se ha presentado de 2 a 3 veces al mes durante los últimos 6 meses y que presenta lesiones cutáneas, eritematosas, pruriginosas, menores a 1 centímetro, que duran menos de 24 horas, cubren menos del 50% de la superficie corporal y desaparecen por completo. Y esto lo asocia ella a la ingestión de galletas y mantequilla de maní. Entonces, ¿cuál es el mecanismo inmune? Les recuerdo, tiene lesiones cutáneas, eritematosas, pruriginosas, que aparecen y desaparecen en 24 horas sin dejar lesión. ¿Ok? Entonces, todos están en lo correcto, es una hipersensibilidad inmediata, es una urticaria mediada por mecanismo tipo 1. ¿Qué ocurre para que lleguemos a este punto? Pues tiene que haber una sensibilización. Para esto el paciente se tiene que exponer, podemos ver del lado izquierdo en la parte de arriba, que puede ser a través de la ingesta, por vía oral, vía respiratoria o incluso cutánea. Y esto es muy importante porque se han puesto muy de moda los productos botánicos que contienen pues, plantas y incluso alimentos, y al ponerlos en contacto con la piel a través de estas cremas, pues podemos sensibilizar sobre todo a los niños pequeños. Entonces hay que tener cuidado con esto. Entonces una vez que entra el antígeno, va a llegar al epitelio gastrointestinal y si hay alguna alteración, por ejemplo, que son pequeños, la unión entre las células estrechas no es tan firme y esto permite que pasen las proteínas más grandes. Entre más grande es la proteína, más alergénica es. Una vez que entra a través del epitelio intestinal, va a ser procesada por las células dendríticas, que son células presentadoras de antígenos. Estas lo van a presentar a las células T no expuestas, a las células T vírgenes, y estas pueden irse por el caminito de TH2, que es la respuesta alérgica. O también pueden ser procesadas directamente por complemento. Una vez que el antígeno es procesado por las células T, por las células dendríticas, es también presentado a este proceso o este anticuerpo a las células B, que van a tenerlo en su superficie, y de tal manera que lo primero que vamos a observar pues es una elevación de la IgE y de las células T. En una persona normal que no tiene ningún riesgo para ser alérgico, eventualmente va a desarrollar tolerancia, como podemos ver del lado derecho. Va a bajar la IgE, van a bajar las células T. En una segunda exposición o tercera o en todas las subsecuentes, tenemos que ya hay células T de memoria capaces de reaccionar con el antígeno y van a producirse las manifestaciones clínicas que tenemos del lado derecho, que van desde manifestaciones cutáneas, respiratorias, orales, a nivel sistémico, como sería la anafilaxia, o gastrointestinales. Entonces, esto va a depender de que el paciente se haya sensibilizado o no. ¿Cuál es el estándar de oro para confirmar el diagnóstico de alergia? Les doy 4 opciones. Podemos medir IgE sérica total, podemos hacer una prueba de reto doble ciego placebo controlado, podemos medir IgE específica o podemos hacer pruebas cutáneas a alimentos. La IgE total, si recuerdan en la plática de métodos diagnósticos, les comenté que nos ayuda sobre todo para fenotipificar a los pacientes, pero no nos ayuda para determinar quién es alérgico o no. Entonces, esa la descartamos. Hacer una medición de IgE sérica específica sí nos va a servir si el mecanismo es tipo 1, pero si el mecanismo es 2, 3 o 4, pues ahí ya no va a ser de utilidad. Y lo mismo pasa con las pruebas cutáneas a alimentos. Tampoco nos van a servir si no es el mecanismo 1 el que está mediando la respuesta de este paciente. Por lo tanto, el estándar de oro son las pruebas de reto doble ciego placebo controlado. ¿Qué vamos a hacer con este niño que es alérgico al cacahuate? Le damos inmunoterapia, le damos antileucotrienos antes de que coma cacahuates, le damos antihistamínicos antes de que coma cacahuates, o le decimos que no coma cacahuates. La inmunoterapia se utiliza sobre todo con fines de investigación, con un resultado modesto, y bueno, definitivamente que no está al alcance de todos y tampoco ha demostrado que sea tan segura como para que el paciente libremente pueda comer, en este caso el cacahuate. Entonces, fuera.
Utilizar medicamentos antes de la ingesta tampoco es recomendable, entonces no antileucotrienos y no antihistamínicos como preventivos de las reacciones. Entonces es la dieta de eliminación, ya que es bien importante la educación, educar a los familiares, a los maestros, a todos los que tienen contacto o son responsables del paciente obviamente también, para que realmente evite el consumo de este alimento. Es otro caso, este es un lactante menor, es un bebé de 6 meses que acude porque presenta evacuaciones frescas, presenta sangre fresca en las evacuaciones. Es un producto de término de primigesta, no tiene ningún factor de riesgo, es alimentado de manera exclusiva al seno materno y tanto su desarrollo como la exploración son completamente normales. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Tenemos sangre fresca en las evacuaciones, mecanismo 1, 2, 3 o 4. Si recuerdan lo que les dije en algunas diapositivas previas, las manifestaciones bajas de tubo digestivo son debidas a mecanismo tipo 4 por insensibilidad tardía. Entonces, aquí tenemos sangre fresca, evidentemente es una manifestación baja, por lo tanto es mecanismo tipo 4. ¿Cómo lo vamos a confirmar? Le pedimos IgE específica, le hacemos pruebas cutáneas, hacemos una biopsia o hacemos determinación de IgE total. Ya lo dijimos antes, la IgE total no nos sirve para este caso. IgE específica, pues solamente cuando el mecanismo es tipo 1, pero ya dijimos que es mecanismo tipo 4, entonces tampoco nos sirven las pruebas cutáneas. Por lo tanto, tenemos que hacer una biopsia colónica para evidenciar la presencia de infiltrado inflamatorio, tanto con eosinófilos como linfocitos. ¿Y qué vamos a hacer con este niño? Acuérdense, está alimentado exclusivamente con seno materno. Entonces, suspendemos el seno materno de manera definitiva. Le decimos que siga, pero que la mamá ya no tome leche porque es alérgico a la proteína de la leche de vaca. Le damos una fórmula altamente hidrolizada o le damos soya. Piénsenlo. Pues en realidad las 4 opciones son válidas. Podemos suspender el seno materno, ya que las guías nos dicen que el tiempo mínimo de seno materno pues es entre 4 y 6 meses, es lo que dice la norma oficial mexicana, al menos 6 meses, entonces ya cumplimos con el tiempo mínimo. Pero si el deseo de la madre es continuar con el seno materno, pues lo podemos seguir. Entonces, ¿qué opciones tenemos para sustituirla? Más bien, si la mamá le quiere seguir dando seno materno, nada más hay que pedirle que ella ya no tome lácteos para que lo siga sin problemas. Si la mamá ya no le quiere dar seno materno o ya no está en condiciones, entonces tenemos que decidir qué fórmula le vamos a dar. Y les di 2 opciones, la extensamente hidrolizada o la fórmula de soya. Y en la diapositiva podemos ver que, de acuerdo con la guía latinoamericana de alergia a la leche de vaca, la primera opción, cuando se presentan las patologías, en casi todos los casos va a ser la extensamente hidrolizada. Solamente en 3 ocasiones nos recomienda la guía irnos directamente a las fórmulas de aminoácidos. Y es en el caso de anafilaxia, cuando hay esofagitis eosinofílica y cuando tenemos la hemosiderosis pulmonar o el síndrome de Hainer. En el caso de nuestro paciente, que es una enterocolitis inducida por proteína, pues la primera opción sería una fórmula extensamente hidrolizada. Pero nos pone aquí que podemos utilizar fórmula de soya, que es más barata que la fórmula extensamente hidrolizada, solamente en mayores de 6 meses. Este niño ya tiene 6 meses, entonces también sería válido optar por una fórmula de soya. Nunca en menores de 6 meses por el riesgo de los fitoestrógenos. ¿Cuál va a ser el seguimiento de este niño? Tenemos que volver a hacerle pruebas, tanto in vivo como in vitro. Si las pruebas son negativas, podemos darle leche, idealmente bajo supervisión médica, y ver la reacción que se presenta. Si la tolera, bueno, pues ya puede incluirla en su dieta sin problema. Si las pruebas siguen siendo positivas, tenemos que considerar seguir con una dieta libre de proteína, al menos 6 meses más, y luego volver a hacer las pruebas. Si tenemos una IgE sérica específica en un rango entre 0.35 y 15, podemos considerar la opción de desensibilizarlo, y aquí lo que hacemos, hay protocolos ya bien establecidos, sobre todo utilizar leche horneada en cantidades que van incrementándose con el fin de desarrollar tolerancia. Esto ha demostrado que es más efectivo a largo plazo que la exclusión completa, entonces algo que debemos de considerar. Cuando los niveles de IgE sérica específica están por abajo de 0.35, hay mucho menos riesgo de introducir la leche en su casa, sin un protocolo así estandarizado, pero sí con bajo supervisión. Este es otro caso, es una mujer de 25 años que
ha presentado 3 episodios en las últimas 2 semanas de lesiones eritematosas, pruriginosas, generalizadas, que duran aproximadamente 2 horas. Y además, en el segundo de los 3, presentó aumento de volumen de labios y párpados. Entonces, vayan pensando en el diagnóstico. Lesiones eritematosas, pruriginosas, aumento de volumen de labios y párpados. La primera vez sucedió cuando comió pan con queso y jamón serrano. La segunda, una pizza con mariscos y una copa de vino blanco. Y la tercera, perdón, son 4, después de comer lasaña. Y la cuarta, un sándwich de jamón y queso. Entonces, ¿cuál alimento es el que consideran responsable? La leche, los lácteos, los mariscos, acuérdense, comer una pizza con mariscos, carne de puerco, jamón o el trigo. Bueno, pues esta paciente tuvo pruebas cutáneas positivas para el trigo. No es tan común en esta edad, pero así fue. Regresando un poco a la paciente anterior, si recuerdan ustedes, el segundo episodio tuvo una reacción de angioedema. Y aquí lo que podemos interpretar es que probablemente el alcohol actuó como un cofactor que hizo que la reacción fuera un poquito más intensa que las anteriores. Este otro caso es un masculino de 23 años que no tiene ningún antecedente de relevancia y acude porque en 3 ocasiones ha presentado urticaria, angioedema, disnea y la primera vez además presentó pérdida del estado de la conciencia. Entonces vayan pensando el diagnóstico: urticaria, angioedema, disnea, pérdida del estado de la conciencia. ¿Qué fue lo que tuvo el paciente? La primera vez fue después de comer cereal con leche y caminar rumbo a la escuela. La segunda vez después de comer un sándwich de jamón y queso y jugar fútbol adentro de su departamento. Y la tercera vez fue en una carne asada y también jugó fútbol. Cabe mencionar que él va al gimnasio y en el gimnasio no se siente mal. ¿Cuál creen que fue el alimento responsable? ¿La leche o lácteos, el maíz, el trigo o la carne de puerco? Es importante hacerles saber que este paciente es un paciente real. Él es originario de Ensenada y bueno, en el noroeste es muy común que utilicen más las tortillas de trigo que la de maíz. Entonces, bueno, al igual que la paciente anterior, él también tuvo una reacción al trigo. ¿Cuál es el diagnóstico? Acuérdense, tiene lesiones de urticaria, angioedema, disnea, pérdida del estado de la conciencia. Si le sumamos todo, lo que tuvo fue anafilaxia y en esa primera ocasión que tuvo pérdida del estado de conciencia fue un choque anafiláctico seguramente. ¿Y cuál fue el factor que contribuyó? La cantidad de alimento que ingirió. Ya les comenté que puede haber un umbral, aunque este realmente es mínimo, que hizo actividad física, aunque va al gimnasio y no le pasa nada, su edad, es un adulto joven, o la forma en que se preparan los alimentos. El trigo sí puede cambiar, si se utiliza horneado o hacía, por ejemplo, un hot cake, que es a temperatura pues, no tan alta como horneado, pero no es mucha la diferencia. Se da sobre todo con el cacahuate. En el caso, por ejemplo, de los chinos en China, comen el cacahuate frito y en Estados Unidos lo comen tostado. Entonces, en Estados Unidos los chinos tienen más alergia al cacahuate que los chinos en China que comen cacahuate frito, porque el calor intenso cambia la estructura tridimensional de las proteínas y en este caso queda expuesta una parte que no se veía cuando estaba a mayor temperatura y a menor temperatura y esto hace que se exponga y sea el paciente más sensible. Entonces en el cacahuate hay más reacciones a menor temperatura, mayor temperatura y con el huevo y con el trigo con la leche, cuando se somete a más temperatura, tiene un efecto benéfico para los alérgicos, para la mayoría de ellos. Entonces, en el caso de este paciente, es una combinación de factores. Es lo que está comiendo, trigo, aunque come trigo y no le pasa nada, y es el ejercicio. Va al gimnasio y no le pasa nada. Pero cuando coinciden los dos, es lo que conocemos como una anafilaxia, inducida por alimentos dependiente de ejercicio. La combinación de estos factores lo que hace que se presente. Entonces la recomendación para él evidentemente es no consumir trigo y si come trigo pues que no haga ejercicio para que no se presente. El trigo es algo particular, puede presentar reacciones tanto alérgicas como autoinmunes y tenemos la enfermedad celíaca, la dermatitis herpetiforme como dentro de las causas autoinmunes y dentro de la alergia tenemos desde alergia por contacto, ¿sí?, que es mecanismo tipo 1. Tenemos también síntomas ocupacionales como es el asma o la rinitis del panadero, en la que es por inhalación. Y tenemos las alergias inmediatas al trigo
y lo que les comentaba, la anafilaxia inducida por ejercicio dependiente de alimentos, en este caso el trigo. No es exclusiva del trigo este tipo de anafilaxia, se puede presentar con algunas frutas, pero es el trigo lo más común. Es muy común también que se sobrepongan un poco los términos de alergia al trigo e intolerancia al gluten. Entonces hay que reconocer que no todos los casos de reacción al gluten necesariamente son enfermedades alérgicas, sobre todo pensando en la enfermedad celíaca, en la dermatitis impertiforme y la ataxia asociada al trigo. Es importante también cuando consumimos alimentos considerar los aditivos, y de estos los aditivos naturales a veces son los que nos dan más problema. Aquí podemos ver en diferentes colores, por ejemplo en negro, los que son derivados de plantas, que van desde antioxidantes a colorantes. Tenemos en naranja los que son derivados de microorganismos y que se utilizan como antimicrobianos. En verde también antimicrobianos, pero derivados de plantas. Y en azul antimicrobianos derivados de animales. Perdón. En morado tenemos del lado derecho edulcorantes a granel y en amarillo algunos de los más potentes. Eso es algo que debemos de considerar cuando consumimos alimentos que están procesados, que podemos ver no solamente la reacción al alimento en su forma natural, sino todos los aditivos que se le han agregado. Esta es una mnemotecnia útil cuando queremos llegar al diagnóstico, sobre todo a la hora de hacer nuestra historia, y es EATers. La E corresponde a exposición por el consumo de un alérgeno alimentario. La A es precisamente el alérgeno, que ya se sabe que pueda provocar alguna reacción. La T es del tiempo que transcurre entre que se consume el alimento y se presentan las reacciones, porque esto nos ayuda a reconocer cuál es el mecanismo que participa. La E es de environment, es el ambiente en donde las reacciones se presentan, por ejemplo, el último caso que les comenté, que va asociado con ejercicio. La R es de síntomas previos reproducibles y exposiciones futuras al mismo alérgeno. Y la S es si los síntomas son típicos de una reacción alérgica y que además involucran sistemas de órganos. Las pruebas diagnósticas, además de la historia clínica que podemos hacer, son pruebas tanto in vivo como in vitro. In vivo son las pruebas cutáneas y las pruebas de parche. Las pruebas in vitro, la medición de IgE específica o la activación de basófilos. Y también en vivo podemos hacer el reto, que puede ser abierto, ciego simple o doble. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Tenemos que las pruebas cutáneas no basta que sean positivas. Hay umbrales en el que se considera que la prueba es francamente positiva y no es necesario hacer un reto para confirmar el valor. Cuando alcanzamos estos umbrales, la prueba se considera que tiene un valor predictivo positivo del más del 95%. Entonces tenemos que en el caso de la leche, en todos sería por arriba de 8, en niños menores de 6 años, arriba de 6 milímetros, el huevo en 7, en menores de 2 años, 5 milímetros, el cacahuate también en 8, y en menores de 2 años, 4 milímetros. Y lo mismo aplica cuando hacemos las pruebas in vitro, no basta que sean positivas, tienen que tener un nivel de corte, y aquí sí varía mucho dependiendo del alimento. Por ejemplo, el pescado es el que tiene el nivel de corte más alto, y el huevo, por ejemplo, en menores de 2 años, es el que tiene el nivel más bajo. Y nuevamente, cuando alcanzamos estos niveles, alcanzamos un nivel de valor predictivo positivo mayor de 95%. Tenemos ya la opción de hacer diagnóstico molecular, donde no solamente medimos la IgE específica al alimento completo, sino a sus fracciones, porque podemos tener proteínas que no sean significativas, en la diapositiva serían lo que está en verde, proteínas que son responsables de reacciones leves en amarillo, y las que son responsables de las reacciones graves, que serían las que están en rojo. Entonces así podemos deconstruir un alimento y saber específicamente cuál es la proteína responsable de esas reacciones. No es común que el paciente sea alérgico a muchos alimentos, y aquí podemos ver la columna en blanco, los que no son alérgicos a ninguno, los que son alérgicos a uno en la columna con líneas diagonales, y en la columna en negro los que son alérgicos a 2 o más. Entonces vemos que la polisensibilización es más común en los niños pequeños, antes de los 5 años, y después esto va disminuyendo a medida que vamos creciendo, y la razón de esto pues es fisiológica. El intestino madura, ya no permite que entren las proteínas tan grandes, y esto hace que seamos menos alérgicos a alimentos a medida que vamos creciendo. Como ya les comenté, las pruebas de parche miden mecanismo tipo 4, lo comentamos en la plática de métodos diagnósticos, y bueno, en alimentos es un poco
controversial su uso, pero sí están bien estandarizadas para leche, huevo, soya y trigo. Y nos van a ayudar en aquellos casos donde pensamos que hay un mecanismo mixto, sobre todo manifestaciones altas de tubo digestivo, o bien en manifestaciones bajas, sobre todo las enterocolitis. Las pruebas de reto, el doble ciego placebo controlada es el estándar de oro, pero a veces no podemos llegar a él. Entonces tenemos una opción, por ejemplo, de hacer una prueba de reto abierto. Esto lo podemos usar en niños pequeños, donde no hay el riesgo de sesgo, en donde, bueno, pues evidentemente el niño no sabe qué es lo que le estamos dando y es un poco más objetiva la interpretación que damos de los síntomas. El ciego simple es cuando pues, una de las dos partes sí sabe qué es lo que se está consumiendo, y el doble ciego pues sería lo ideal, pero a veces llevarlo a la práctica diaria pues es un poquito más difícil. La norma oficial mexicana dicta que se deben nombrar todos los ingredientes que representen más de 2% del total del producto, y eso a veces deja fuera alguno de los alérgenos, pueden estar ocultos. Sin embargo, sí hace la aclaración de que todos estos que están enlistados, como son cereales, frutos secos, productos derivados de la leche, huevo, soya, sí se identifiquen en la etiqueta. Entonces es importante enseñarle a nuestros pacientes a leer correctamente. Hay algunas recomendaciones para prevenir la alergia a alimentos, como es, por lo pronto no indicamos dieta especial en la madre, a menos que ella sea alérgica a un alimento, y esto es algo que los últimos estudios de cohortes de nacimiento pues apoyan esto, ¿verdad? Que no es necesario hacer una dieta durante el embarazo o durante la lactancia. Y que idealmente la lactancia materna sea exclusiva durante los primeros 4 a 6 meses de la vida. Si consideramos que es un producto de riesgo porque hay antecedentes familiares de atopia y es necesario utilizar una fórmula complementaria, en esos casos, como prevención, sí se recomienda el uso de fórmulas parcialmente hidrolizadas, pero solamente cuando la atopia es en la familia y no todavía en el paciente. Y que la introducción de los alimentos complementarios pues sea a partir de los 4 meses. Algunos estudios de cohorte han encontrado que la introducción entre el 4º y el 9º mes de todos los alimentos, incluyendo frutos secos, pescado, huevo, mariscos, todos los derivados lácteos, hacen que el paciente desarrolle con más facilidad tolerancia que aquellos que lo retrasan. Esto todavía está en estudio, pero al menos en el caso del cacahuate sí es mucho más contundente la información. Si se introduce el cacahuate antes de los 9 meses, es más probable que no haya alergia al cacahuate que si se evita. ¿Cómo les va a ir a los niños? Aquellos que tienen alergia no mediada por IgE van a desarrollar tolerancia con mayor frecuencia y mucho más rápido que aquellos que sí tienen alergia mediada por IgE. Y si hablamos de manera específica de la alergia a la leche de vaca, la mitad de ellos van a poder tolerarla al año de edad, 2/3 partes a los 2 años, el 80% a los 3 años y casi 90% a los 5 años. ¿Cuándo les va mal? Cuando no han desarrollado todavía tolerancia, y muy probablemente es porque sean sensibles a la caseína, cuando además son alérgicos a otros alimentos, cuando además tienen otras manifestaciones de alergia y cuando además también son sensibles a aeroalérgenos. La Guía Latinoamericana de la Alergia a la Leche de Vaca nos da recomendaciones de cuándo referir a un paciente que tiene diagnóstico o sospecha de alergia a alimentos. Cuando el paciente no está creciendo o tiene además síntomas gastrointestinales, cuando no ha mejorado a pesar de que han retirado de la dieta el alimento que consideran responsable, cuando ha habido anafilaxia, cuando además de alergia a alimentos tiene asma, cuando además presenta dermatitis atópica, y cuando persiste la duda en los padres. Hay que darles ese beneficio de poder tener la opinión de un especialista. Y bueno, concluyo mi plática. Aquí está mi correo. Si tienen algún comentario, algún mensaje, será bienvenido. Gracias.